Bueno chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de rectas paralelas. Bueno, en primer lugar, para empezar con el tema en sí, vamos a desarrollar la definición. ¿Qué es una recta paralela? ¿Qué son las rectas paralelas? Una recta paralela son dos rectas obviamente que no se intersectan entre sí. Y estas rectas paralelas generan ocho ángulos. Los ángulos entre las rectas paralelas y una secante. Son los ocho ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta transversal o una recta secante. En este caso, en esta gráfica, sería la recta T. ¿Sí? Ahí tenemos los ocho ángulos A, B, C, D, E, F, G y H. Son los ocho ángulos generados por las rectas paralelas y una secante. Ángulos alternos. Existen dos tipos de ángulos alternos, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Ahora, algunos se preguntarán por qué internos o por qué externos. ¿Sí? Primero, si observamos nosotros la gráfica, ahí tenemos los ángulos alternos internos. Obviamente se llaman internos porque estos ángulos se generan o se forman dentro de la zona que están entre las rectas paralelas, o sea que están dentro de la zona de las rectas paralelas. ¿Sí? Por eso se llaman internos. Si ustedes observan, ahí tenemos los ángulos internos. En el primer ejemplo, que está de verde, sería C y F, que serían iguales, que sería el primer par de ángulos alternos internos. Y el segundo par de ángulos alternos internos sería D y E, que también serían iguales. Los ángulos alternos son ángulos iguales. Sí, ahí tenemos los ángulos alternos externos también. ¿O por qué externos? Porque justamente se forman fuera de la zona entre las rectas paralelas. El primer par de ángulos alternos externos son A y H, y el otro par de ángulos sería B y G, que son ángulos alternos externos, y estos ángulos son iguales. Bueno, continuamos. Tenemos los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados también existen dos, ¿no? Ángulos conjugados internos, ya habíamos explicado por qué internos. Ahí el primer par de ángulos conjugados sería C y E. Obviamente que la suma de estos dos ángulos no son iguales, sino suman 180 grados, a diferencia de los ángulos alternos internos. Y el segundo par de ángulos ángulos conjugados internos sería D y F, que también suman 180 grados. Ya bueno, el otro sería ángulos conjugados externos. Externos porque están fuera de la zona entre las rectas paralelas. El primer par de ángulos conjugados externos sería A más G, que serían 180. Y el segundo par sería B más H, que también suman 180 grados. Ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los ángulos que se generan que están uno sobre el otro. Por ejemplo, existen 8 ángulos correspondientes. Ahí lo he puesto al costado de la flecha. Ahí están los 8 ángulos. Que cada uno tiene un par que son iguales. Por ejemplo, el primer par sería A es igual a E, G es igual a C, F es igual a B y H es igual a D. Ustedes pueden encontrar esos ángulos en la gráfica. Y esos ángulos son exactamente iguales y son correspondientes. Bueno, dos propiedades importantísimas. Estas propiedades también son conocidas como la propiedad del serrucho. ¿Por qué serrucho? Porque parecen dientecitos que aparecen dentro de las rectas paralelas. ¿Sí? En este caso tenemos el caso más simple, que es cuando tiene un solo diente, que es el primer gráfico que está en la diapositiva, que sería alfa más teta, que sería igual a x. ¿Sí? O sea, todos los ángulos que están a la mano izquierda es igual al ángulo que está en la mano derecha, que está en el diente. Igualito también tenemos en la segunda gráfica, tenemos también la propiedad del serrucho, pero en este caso hay como dos dientes más. Entonces, también igualito, todos los ángulos que se generan a la mano izquierda son iguales a los ángulos que se generan a la mano derecha. Y ahí como está en la gráfica. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos aplicativos para poder desarrollar. El primer ejemplo nos piden calcular el valor de x y me dicen que L1 y L2 son paralelos. Ojo, todas estas propiedades que hemos visto tienen que decirte esa condición, porque todas las propiedades que hemos visto y los conceptos son cuando son rectas paralelas. Bueno, nosotros podemos observar en la gráfica que son ángulos alternos externos, ¿no? Por lo tanto, habíamos dicho que los ángulos alternos externos son iguales. Simplemente igualamos 2x más 80 es igual a 5x más 20. Igualamos esos dos ángulos y despejamos el valor de x. Y el valor de x nos sale 20. Ese sería el ejemplo número 1. En el ejemplo número 2 nos piden también hallar el valor de x y también nos están diciendo de que L1 y L2 son paralelos. Bueno, en este caso ya es un pasito más, ¿no? Tenemos que hallar primero el valor de teta. Si ustedes se dan cuenta, 2 teta y 3 teta son ángulos
conjugados externos. Entonces, habíamos dicho que los ángulos conjugados externos suman 180 grados. Por lo tanto, sería 2θ más 3θ sería igual a 180. Sumamos 2θ más 3θ sería 5θ. El 5 pasa a dividir a 180, por lo tanto, θ sería igual a 36. Ahora, en la misma gráfica también observamos que x y 2θ son ángulos alternos externos. Habíamos dicho que los ángulos alternos externos son iguales. Por lo tanto, 2θ es igual a x. Simplemente reemplazamos el valor de θ y podemos hallar el valor de x. Por lo tanto, en este caso, x sería igual a 72. Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ahí les dejo 4 ejemplos aplicativos para que ustedes puedan desarrollarlos en sus casas. Que tengan muy buen día.